Empecemos en el año de 1903 con el señor Frederick Taylor, el precursor de la teoría científica de la administración, conocido como el padre de la administración científica. Este señor fue un economista e ingeniero industrial estadounidense. En lo que más se enfocó este señor Frederick Taylor fue en el estudio del tiempo y de movimientos, que fue publicado en su libro Shop Management. También comprobó de que los operarios producían menos de lo que ellos eran capaces, así que era necesario un incentivo. Y él dice pagar más a quien produzca más. Después, en 1911, Taylor dice que las empresas sufren tres males. La primera, la holgazanería, el desconocimiento de la gerencia y la falta de uniformidad en las técnicas de trabajo. Según estos tres males, Taylor publica su segundo libro, que es Los principios de la administración científica. En esta teoría aparece la ORT, que es la Organización Racional del Trabajo. Esta hace referencia a la división de las distintas tareas del proceso de producción. La ORT es un método para organizar el trabajo mediante la lógica y el método científico. La teoría se fundamenta en 9 puntos que son: la primera, el análisis del trabajo y estudio de tiempos y movimientos, estudio de la fatiga humana, la división del trabajo y la especialización del operario, diseño de cargos y tareas, incentivos salariales y premios de producción, concepto de Homo economicus, condiciones ambientales del trabajo, estandarización de métodos y maquinarias y, por último, la supervisión funcional. También encontramos lo que son los principios de la administración científica, que son: el primero, la planeación, la preparación, el control y la ejecución. Estos 4 principios son muy importantes para Taylor. Bueno, finalmente se dice que si Taylor no hubiera escrito Shop Management ni los principios de la administración científica, tal vez la administración no la conociéramos como una ciencia. Esta se denomina teoría científica ya que busca una forma de hacer las cosas, o sea, no hacerlas empíricamente. Continuamos contigo, Mar. Hola a todos, ¿cómo están? Qué alegría poder compartir con ustedes hoy en este magazine, un conversatorio, y hoy me acompaña una persona muy especial, Celeste Cultir, una persona muy preparada en todo esto de las teorías, de la administración, y bueno, no siendo más, quiero que inicie Celeste compartiéndonos acerca de estas teorías. Obviamente yo también voy a estar compartiendo algunas teorías. Esperamos sean de mucha ayuda para usted que de pronto está iniciando, para ti que nos estás viendo en este magazine, que por supuesto entendemos que las personas que nos siguen son emprendedores. Así que bienvenida, María Celeste, a este magazine y compártenos toda esa información, esas teorías que nos pueden ayudar y nos acompañan a nosotros como administradores. Y bueno, la parte fundamental para Henry Fayol en esta teoría es conocer cómo funciona internamente las organizaciones o las empresas y cómo hacer que la división del trabajo, la especialización pueda traer una mayor productividad. Y esta se hace vía 2 funciones básicas, y si nos damos cuenta, Henry Fayol, igual que Frederick Taylor, también manejó sus funciones, sus principios, 14 principios, y dentro de esto que nosotros vemos hay algo importante, y es que Fayol otorga 6 funciones, y él decía que si una organización no tenía o no aplicaba estas 6 funciones, simplemente no era una organización para él. Pues en su consideración no era una organización si no aplicaba estas 6 funciones. Y para él era importante la especialización del trabajo. De esta manera clasificaba horizontalmente las funciones, el qué hacía, dependiendo del qué hacer de cada persona, las distribuía horizontalmente, y verticalmente
encontramos que él nos da a conocer o divide la jerarquía. Encontramos el poder, la autoridad, las responsabilidades, las encontramos verticalmente, y horizontalmente son las funciones. Y es a partir de esto que se desarrolla lo que hoy conocemos como organigrama. Lo hemos visto en empresas, en colegios, en fundaciones también lo encontramos, que en realidad todas son una organización. Ahí hemos visto muchas veces el organigrama. Surge a partir de esta teoría clásica. Ahora, centrémonos un poco de dónde proviene. Nos damos cuenta que esto es previa y posterior primera y segunda revolución industrial, porque esto causa un auge, esto es un furor para la administración, pero de esta manera también como que se dijo, bueno, hay tanto auge, hay tanto de qué hacer, pero debemos organizar como tal. Así que por eso es importante resaltar esta teoría, y creo que pues nos va a servir de aquí en adelante, y de pronto a ti que nos estás viendo nos va a servir bastante para tener como fundamentos esta teoría, que creo que son como de los pilares fundamentales, o lo que plantea la teoría clásica y la teoría científica. De aquí prácticamente surgen el resto de teorías que más adelante lo vamos a ver, así que Celes, continúa con esta teoría que también nos has preparado. Teoría de las relaciones humanas. El principal representante de esta teoría fue Elton Mayo. Este señor nació el 26 de diciembre de 1880 en Australia y fallece el 7 de septiembre de 1949 en el Reino Unido. Fue un sociólogo y psicólogo industrial especializado en la teoría de las organizaciones, las relaciones humanas y movimientos por las relaciones humanas. Terminando de conocer un poquito acerca de este señor Mayo, empezar explicando esta teoría en 4 fases. La primera fase es el experimento de Hawthorne. Con este experimento se trataba de investigar el efecto de la iluminación sobre el rendimiento de los operarios. Aquí también aparece el factor psicológico. Se decía que si la intensidad de la luz aumenta, los operarios tenían la obligación de producir más, y si la iluminación disminuía, producían menos. Las condiciones psicológicas afectan a la eficiencia de los operarios. La segunda fase del experimento de Hawthorne fue en abril de 1927. Para constituir el grupo de observación o grupo experimental fueron seleccionadas 6 jóvenes de nivel medio, ni novatas ni expertas. 5 jóvenes montaban los relés mientras la sexta suministraba las piezas necesarias para mantener un trabajo continuo. La investigación llevada a cabo con el grupo experimental se dividió en 12 periodos para observar cuáles eran las condiciones de rendimiento más satisfactorias. La tercera fase. Los siguientes experimentos comenzaron en 1928. Se diseñaron para explorar el efecto de los sentimientos de los trabajadores hacia sí mismos, sus trabajos y sus grupos de trabajo sobre el desempeño laboral. En lugar de manipular las condiciones laborales, como en los estudios previos, los investigadores realizaron entrevistas de ventilación anónimas y no dirigidas por los trabajadores. Lo que se pedía era expresar sus sentimientos acerca de sí mismos y de sus trabajos. En la cuarta fase, en 1931, comenzó el último de los estudios de Hawthorne. Observaron que las tasas de producción entre los trabajadores eran extremadamente consistentes. Los investigadores dedujeron que los trabajadores habían desarrollado un conjunto de normas y rutinas para cumplir sus tareas. Los miembros del grupo ejercían presión social unos sobre otros para conformarse con las normas informales del grupo. Regresamos contigo, Mar. Excelente, Celes, todo lo que nos compartes. Hay mucha sabiduría en este conversatorio, creo. Te has capacitado bastante. Y bueno, también les quiero hoy compartir acerca de la teoría neoclásica. Es una teoría que prácticamente marca el devenir
de nosotros como administradores. Esta teoría es de la década de los 30, aproximadamente a finales de 1930. La Segunda Guerra Mundial deja como resultados algunas cosas desastrosas en términos de humanidad, pero también si nos vamos en la parte de tecnología, de comunicación, la Segunda Guerra Mundial deja unas cosas bastante interesantes, algunas innovaciones que se pueden hacer, algunos replanteamientos. Entonces, si nos damos cuenta, bueno, tiene sus partes oscuras, le podríamos decir, pero tiene sus cosas positivas. Y es en esta época donde surge un filósofo muy importante, como lo fue Peter Drucker. Peter Drucker fue un europeo, vivía en Suiza y aparte de ser filósofo, fue un comunista, fue antropólogo, politólogo y fue estructuralista. ¿Estructuralista por qué? Porque tenía la capacidad de influenciar en el gobierno o en el Estado con sus decisiones. Con sus decisiones por sus teorías, o más bien podía intervenir en las decisiones por sus teorías. Es de esta manera cuando surge prácticamente lo que hoy conocemos como el padre de la administración, que de esta manera sí conocemos a Peter Drucker. Y bueno, dentro de esta teoría también vemos que tiene 5 características principales. Y una de estas 5 características es el énfasis en la práctica. Esa es una de las características. También tenemos una segunda característica y es que reafirma en los postulados anteriores. La tercera es el énfasis en los principios de la administración. Una cuarta, tenemos el énfasis en objetivos. Y una última es el eclecticismo conceptual. De esta manera, nosotros conocemos las 5 características que tiene la teoría neoclásica. Así vemos que esta teoría es una teoría eficaz. Es una teoría también que se la considera como una teoría ecléctica, porque toma herramientas o conocimientos de todas las disciplinas. Y aquí existe una coherencia entre lo que se plantea y las decisiones que se toman. Entonces, qué importante que nosotros conozcamos también acerca de esta teoría neoclásica y también, si puedes, te invito para que conozcas un poco acerca de lo que fue, quién fue y lo que él escribió de Peter Drucker, porque de verdad que nos va a servir bastante, o a ti, o si conoces a alguien que de verdad quiera ser administrador o que le apasione todo esto, de verdad que aún en un tiempo, en la década en la que él la escribió, ni siquiera sabía lo que en este momento íbamos a vivir y prácticamente nos estaba escribiendo a nosotros. Así que sígueseles con esta próxima teoría y así continuamos con este conversatorio que esperamos que hasta el momento les haya gustado. Continúo con la teoría de la burocracia. Aquí es muy importante aclarar que Max Weber no fue quien creó esta teoría, él fue quien la inspiró. Para Max Weber existían 3 formas de dominación. La primera, el sistema basado en el poder carismático, es decir, en el poder de un líder. La segunda, el sistema tradicional de costumbres y tradiciones. La tercera, el sistema racional legal, que se asienta en la ley como principio legitimado en función de su racionalidad. Para Weber, la burocracia era el sistema administrativo más racional, eficiente y eficaz, pues este estaba basado en normas explícitas. Tiene determinadas características, que la primera es el carácter legal de las normas. Todo lo que sucede en el conjunto de administraciones burocráticas está debidamente reglamentado. La segunda, carácter formal de las comunicaciones. Todo lo que se solicite se hace de forma normal,
o descrito por medio de vías de comunicación adecuadas. La tercera, la impersonalidad de las relaciones. Es decir, que las personas que desempeñan dichos roles o funciones pueden ser reemplazados por otras que tengan las mismas capacidades o aptitudes. Esto está pensado para que no se genere corrupción. La cuarta, la racional división del trabajo. A cada persona se le asigna un rol o función de acuerdo a su capacidad técnica y profesional y meritocrática. La quinta, las jerarquías de autoridades clásicas. En un sistema burocrático siempre se sabe a quién se responde o a quién se solicita ayuda en el caso de tomar alguna decisión. Y la sexta, las rutinas estándares. Para todos los procesos y tomas de decisiones hay un conjunto de normas y reglas a seguir que facilitan el proceso. Esto genera ciertos problemas, por ejemplo, la excesiva rigidez frente a la norma, el crecimiento de procedimientos y papeleos innecesarios. Regreso contigo, Mar. Sí, Celes, y continuando con estas teorías tenemos la teoría del comportamiento de la administración. Esta teoría creo que ha tenido muchas personas, a diferencia de las otras que hemos visto. Son muchas personas las que se han adentrado en esta teoría, pero hay una persona que fue como el mayor exponente, que es Herbert Simon, y esta teoría proviene de la psicología. Surge a mediados del siglo pasado, en 1950, y corresponde a una línea fundamental, que es el conductivismo. Entonces, en esta parte vemos cómo la psicología trata de buscar o trata de adaptar para nosotros los administradores algunos factores externos, cómo nos afectan a nosotros. Entonces aquí vemos que son estos factores que muchas veces afectan nuestro comportamiento, y como tal hay algo que es comportamiento y conducta, y es en esta teoría donde vamos a aprender un poco de eso. Y aquí prácticamente los psicólogos propusieron cómo a través de la psicología, las organizaciones o en la administración se podía incrementar la productividad. Esto a partir de la psiquis, del comportamiento, si lo queremos entender de otra manera. Entonces es donde esta teoría revisa los postulados de las relaciones humanas. Entonces revisa todo lo que Elton Mayo, como nos lo mencionaba anteriormente María Celeste, todo esto era como algo muy romántico, o era como difícil de llevar, porque en realidad se quería que todo fuera perfecto, o Elton Mayo así lo quería, que todo fuera perfecto, pero varios que lideraron esta teoría entran a decir como que no podemos. Entonces vamos a tomar algunos postulados que tiene Elton Mayo, que dio Elton Mayo, y lo que vamos es como a replantear. Ellos no compiten, o los nuevos de esta teoría no compiten con Elton Mayo. Lo que hacen es que tienen esos postulados y entran a reformar totalmente y hacen esta nueva teoría. Pero bueno, aquí hay más originarios de la teoría, y que se los voy a dejar por aquí para que ustedes lo vean. Estos personajes también nos acompañan dentro de esta teoría. Y en medio de los que les acabé de mencionar, hay un personaje que es Abraham Maslow, y él nos propone la jerarquía de necesidades o la pirámide de necesidades. Entonces, encontramos lo que es la pirámide de Maslow. Y esto sí creo que todos en algún momento lo hemos oído, nos lo enseñaron, porque no necesariamente surgió directamente de la administración, surgió de la psicología. Y es de esta manera como Abraham Maslow nos da a conocer una pirámide de necesidades, y esta pirámide a nosotros como administradores es bastante fundamental, porque una manera de modificar la conducta
de las personas es a través de la motivación. Entonces, esta teoría prácticamente podríamos decir que una de las cosas principales es la motivación. Entonces, es por eso que se dice que a todos hay que tenerlos demasiado motivados para poder tener una respuesta positiva, algo muy bueno. Y si uno quiere tener algo muy bueno, pues tiene que motivarlos. Y bueno, ustedes se preguntarán, pero yo ¿cómo motivo? ¿Cómo hago para causar esa motivación en mis trabajadores? Según esta teoría y según los psicólogos, hay algo que motiva bastante y es el satisfacer las necesidades. En esta pirámide nos damos cuenta que nunca nosotros como seres humanos estamos satisfechos con algo. Suplimos una necesidad, pero inmediatamente suplimos esa necesidad, nos surge otra, y cuando suplimos esa, pues nos surge otra, y al final de cuentas nunca estamos en realidad satisfechos con algo. Siempre algo nos va a faltar. O sea, si tenemos un área bien, pues entonces hay un área que le falta un poco o no hemos llegado a nuestra plenitud. Entonces, de esta manera es como los psicólogos entran a proponernos a nosotros como administradores, que es a través de esa satisfacción, de esas necesidades, de suplir esas necesidades que tienen las personas, que yo los puedo motivar. Si yo hago de que esa necesidad esté cubierta, pues el empleado o los voluntarios se van a sentir motivados a seguir trabajando en mi organización, porque lo que yo estoy haciendo es cubrir esa necesidad. Entonces, de esta manera podemos decir que tenemos una nueva estrategia, ¿verdad, Celes? Hasta ahorita hemos aprendido bastante acerca de la administración, del surgimiento, de cuántas personas han liderado estas teorías, y en lo personal me gusta mucho esta teoría porque no fue algo exactamente que surgió de la administración, surge de otra ciencia, pero nos sirve bastante a nosotros. Así que continúa, Celes. Continúo con la teoría de la tecnología y de la administración. La tecnología influyó con fuerza en el funcionamiento de organizaciones a partir de la revolución industrial. También se origina lo que es la cibernética, que es una ciencia de la comunicación interdisciplinaria que ofrece sistemas de organización y procedimiento de información y control. Aquí también aparece lo que es el computador, pero en aquellos tiempos el computador no era como lo conocemos hoy en día, era una cosa inmensa, que se puede decir que era del tamaño de toda la casa. Cuando a una secretaria se le cambia la máquina de escribir por un computador, la reacción frente a este era como de terror, de miedo, inferioridad. Y es así como esta teoría cambia completamente a las organizaciones. Por otro lado, los conceptos relacionados con un sistema. Bueno, los sistemas son un conjunto de elementos que se encuentran técnicamente relacionados. Aquí se encuentra lo que es la entrada o input, la salida conocida como output, la retroalimentación como feedback, la homeostasis e información. En la entrada se puede constituirse de información, energía y materiales. La salida es el sistema que exporta el resultado de sus operaciones para el ambiente. En la retroalimentación sirve para comparar la forma en que un sistema funciona. La homeostasis es un equilibrio dinámico entre la retroalimentación positiva y negativa. Y la información es la reducción de la incertidumbre. También tenemos lo que es la informática, que este es un tratamiento racional y sistemático de la información por medio de herramientas automáticas. Aparece lo que es la automatización, que es la superracionalización de la información. Los sistemas de organización que permiten vincularse con el mundo. También lo que es la tecnología de la información, que hace que todos nos mantengamos conectados. La integración del negocio, aquí aparece lo que son los stakeholders, que son los proveedores, y los shareholders, que son los empleados. Se puede decir que gracias a los avances tecnológicos, la administración tuvo una mayor organización. Regreso contigo, Mar. Y bueno, ya nos vamos acercando un poco al final de este conversatorio con María Celeste, pero tenemos
unas que otras teorías todavía por mencionar. Y vamos ahorita con la teoría matemática de la administración. Y como que tú dirás, ¿cómo así que matemática? Sí, nosotros como administradores vamos muy ligados a las matemáticas. Entonces uno como que escucha a veces decir como que no, a mí las matemáticas no me gustan, pero para nosotros como administradores es muy importante porque nosotros debemos saber acerca de estadísticas. ¿O acaso no queremos conocer la utilidad de nuestra empresa? Yo creo que sí, todos queremos conocer acerca de esa utilidad y entonces es por esto que también pues nos urge a nosotros saber de matemática. Pero mira que es bien importante porque en esta matemática, en esta teoría, no exactamente se está hablando de una suma, resta, multiplicación o división, no. Vamos a ver que en esta teoría encontramos mucho más que estas operaciones. Entonces nos damos cuenta que esta teoría busca racionalizar las decisiones, la toma de decisiones. Y bueno, esta teoría tiene como origen en dos alemanes. Estos alemanes buscaban un rigor para hallar la certeza en lo que ellos querían. Cuando hablamos de alemanes, pues ya sabemos que era un estudio bastante amplio, bastante fuerte el que debían hacer, porque conocemos la cultura de ellos, sabemos que cuando se trata de alemanes es un estudio bastante extenso. Entonces, bueno, estos alemanes lo que querían era minimizar los costos y maximizar el rendimiento. Querían minimizar también el gasto de los recursos, como por ejemplo lo es el tiempo, que también debemos entender, o ya lo sabemos, creo que uno de los recursos más importantes es el tiempo. Entonces lo que ellos querían también era minimizar ese gasto excesivo de recursos, en este caso el tiempo, pero querían maximizar los beneficios para las personas. Y bueno, vale resaltar que como su nombre lo indica, esta teoría tiene un componente matemático altísimo, bastante alto es el componente matemático de esta teoría. Y la programación lineal y la investigación de operaciones son ramas de la matemática con un alto componente de cálculo diferencial, integral y gráfico. Estos son modelos sistemáticos porque entendamos que a partir de 1950 todo se sistematiza. Entonces, en este sentido, son modelos sistemáticos que se manejan. Y bueno, son modelos matemáticos llevados a los sistemas para que de esta manera los humanos ingresen una información a los sistemas y que ésta arroje, por ejemplo, bote una información más certera, para que se puedan tomar unas decisiones más efectivas. Entonces vemos que estos sistemas matemáticos lo que se hace es llevarlos a la tecnología, a un software, y esto lo que nos va a ayudar es a tomar mejor unas decisiones, y de esta manera pues también lo que nos va a ayudar es ahorrar ese tiempo, que es uno de los recursos más importantes. Así que continuamos contigo, Celes, para que tú nos compartas un poco más de las otras teorías que nos hacen falta. Y bueno, de esta manera hemos llegado al final de nuestro conversatorio. Esperamos de verdad que hayan podido aprender bastante y poder volver a tener estos espacios tan importantes. Qué gusto haberte tenido en este magazine. María Celeste, mil gracias por tu conocimiento y bueno, esperamos que para toda la audiencia esto haya sido algo muy divertido, se lo hayamos resumido, porque realmente los invitamos para que ustedes puedan investigar, indagar más acerca de las teorías que hoy les hemos compartido, porque esto es algo muy breve, algo muy superficial de lo que en realidad cada una de las teorías tiene. Hemos tratado de que ustedes conozcan al menos algo general de ellas,
Pero sí los invitamos para que ustedes puedan conocer un poco más, lean, se capaciten y bueno, no siendo más, nos despedimos de ustedes y que estén muy bien. Teoría de los sistemas en la administración. Esta teoría surgió con los trabajos del biólogo alemán Ludwig von Bertalanffy, quien publicó sus investigaciones en los años de 1950 y 1968. El concepto de sistemas no es una tecnología en sí, pero es la resultante de ella. El análisis de las organizaciones vivas revela lo general en lo particular y muestra las propiedades particulares de las especies que son capaces de adaptarse y sobrevivir en un ambiente típico. Los sistemas vivos, sean individuos u organizaciones, son analizados como sistemas abiertos que mantienen un continuo intercambio, ya sea de materia, energía, información con el ambiente. La teoría de los sistemas permite reconceptuar los fenómenos dentro de un enfoque global para integrar asuntos que son en la mayoría de las veces de naturaleza completamente diferente. También tenemos unos tipos de sistemas. En cuanto a su constitución, pueden ser físicos o abstractos. En los sistemas físicos o concretos están compuestos por equipos, maquinaria, objetos y cosas reales. Esto también se lo conoce como hardware. Y en los sistemas abstractos, estos están compuestos por conceptos, planes, hipótesis e ideas. Muchas veces solo existen en el pensamiento de las personas, y esto se lo conoce como el software. En cuanto a su naturaleza, pueden ser cerrados o abiertos. En los sistemas cerrados no presentan intercambio con el medio ambiente que los rodea. Estos son herméticos a cualquier influencia ambiental. Se da el nombre de sistemas cerrados a aquellos sistemas cuyo comportamiento es programado y que opera con un pequeño intercambio de energía con el ambiente. En los sistemas abiertos, estos se presentan intercambio con el ambiente a través de entradas y salidas. Estos intercambian energía y materia con el ambiente. Continúo contigo, Mar.